Buen día, jóvenes. Para el día de hoy tenemos el contenido de funciones lineales, algunos problemas de ejemplo que van a tener para resolver los problemas que tienen en el documento de la clase. Entonces, como primer ejemplo, elabore una función matemática que convierta de libra a kilogramo. En este caso, para resolver esto, vamos a apoyarnos de la equivalencia que ustedes conocen de libras a kilogramo, que es un kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces, en este caso, como vamos a elaborar la función, nos apoyamos del proceso de la regla de 3. De la siguiente manera, le vamos a agregar y kilogramos y aquí x libras. Esta es mi variable independiente porque esta es la que me va a ayudar para obtener los resultados que deseo de libras a kilogramos, que le representamos kilogramos con y en este caso, porque cualquier valor que yo le dé, ya cuando tenga la ecuación, para cualquier valor que yo le dé a x, eso va a representar libras y mi resultado va a ser en kilogramos. Entonces, utilizando el proceso de regla de 3, aquí tendríamos el producto cruz 2 por 2.2y igual a 1 por x. Luego, al despejar y tendría y igual a 1 sobre 2.2x, y al dividir el 1 entre 2.2 me va a quedar esta expresión. Entonces esta se le llama también ley de asignación cuando se trata de función. Entonces el valor de x aquí yo puedo sustituirlo por cualquier valor que en este caso representa libras, y como resultado voy a obtener el valor de y que va a ser en kilogramos. Entonces, trabajando con esta, por ejemplo, ¿cuántos kilogramos son 10 libras? Entonces, el valor de x va a ser 10. 10 por por 0.4545 me va a quedar 4.545 kilogramos. Entonces, así de esta manera funciona. O por ejemplo, ¿cuántos kilogramos son 120 libras? Entonces el valor de x en este caso va a ser 120 y se multiplica y queda este resultado. Entonces de esta manera se puede trabajar como función las equivalencias que conocemos entre unidades de medida de cierto tipo. Como siguiente ejemplo tenemos un ingeniero de producción de la empresa La Buena Salsa, que fabrica para la exportación salsa de tomate, ha determinado que los costos fijos, vamos a representarlo con CF, de producir un determinado número de cajas de 24 botellas de salsa de tomate cada caja al día es de 1200, y los costos variables, vamos a representarlo con CV, son de 40.5 córdobas. Elabore un modelo matemático para los costos totales. Entonces en este caso los costos totales va a ser lo que necesitamos encontrar en este caso. Esta es mi incógnita. Menciona que los costos fijos son de 1200 córdobas y los costos variables de 40.5 córdobas también. Entonces 40 a 50. Entonces en este caso tendríamos que los costos totales van a ser mis costos fijos agregándole los costos que pueden variar, que depende de eso. Entonces, como yo ya tengo fijo, en este caso sería así de esta manera. Los costos totales van a ser igual a los costos fijos más los costos que pueden variar. Eso va a ser mi costo total. Lo que se gasta fijo más los costos que varían. Como los costos fijos son 1200 y por esa razón es fijo, porque no va a variar. Ahora, mis costos variables, 40.5x. ¿Por qué razón? Porque aquí depende de cuántos sean esos costos variables, que cada uno va a representarse por 40.5. Esta es mi ley de asignación, esta es mi función. Por ejemplo, podríamos preguntar cuáles son los costos totales si hubieron 10 costos variables. Entonces aplicamos esto. Entonces los costos totales tendríamos 1200 más 40.5 por x. Esta es mi ley de asignación. Ahora,
Los costos totales en este caso, si hubieron 10 costos variables, significa que X va a tener un valor de 10. Entonces luego 40.5 por 10 y luego a eso se le suma 1200. Entonces en este caso 1605. Pero ese 1605 ¿qué representa? Los costos totales en este caso. Entonces si hubieron 10 costos variables, los costos totales son de 1605 córdobas. Otra pregunta que nos podemos realizar, por ejemplo, es que si los costos totales fueron de 1402.5 córdobas, ¿cuántos costos variables hubieron? Utilizamos igual la misma ecuación, pero en este caso nos están preguntando por los costos totales. Nos están preguntando por los costos variables. En este caso los costos totales ya nos dicen que son 1402.5. Entonces esto va a valer 1402.5. Les pongo el igual de otro color para que no se me pierdan a la hora del proceso. Entonces sustituyendo los valores aquí tendríamos esto y esto lo repetimos no solamente. Entonces el 1200 que está sumando al lado derecho resta al lado izquierdo a 1402.5. Entonces esa resta nos va a quedar 202.5. Luego el 40.5 como multiplica con X pasa a dividir y al dividir resulta 5. Ese es el resultado. ¿Qué representa este 5? Que son 5 costos variables. Entonces, si los costos totales fueron de 1402.5 córdobas, hubieron 5 costos variables. Si los costos totales, perdón. Entonces, así se aplica de esa manera. Por último, una función exponencial w tal que w de t es igual a w inicial por e elevado a la k por t para k mayor que 0. Describe el mes de crecimiento de cultivos como el maíz, algodón y soya. Entonces, el valor de la función w de t representa el peso total, pero medido en miligramos. Este w sub 0 representa el peso en el día del brote. Y el t va a representar el tiempo medido en días. K es un valor fijo, entonces en este caso es 0.2. Y nos dan que el peso inicial de 68 miligramos para una especie de soya. Prediga el peso final de 30 días. Entonces en este caso la ecuación es esta de aquí. Estos serían los datos. Nos pregunta por el peso total, el valor de K 0.2, el peso inicial 68 miligramos y el tiempo 30 días. En la ecuación vamos a sustituir esos valores. Entonces nos quedarían T, que es 30, el peso inicial 68, E, K 0.2 y el tiempo 30. Entonces 30 por 0.2, eso da 6. Luego E elevado a la 6 es 403.42 y eso multiplicado por 68 resulta 27.402.5. Ese es mi resultado. Eso significa que en 30 días este va a ser el peso en miligramos. La soya tendrá un peso de 27.432.5 miligramos en 30 días. Entonces, cualquier duda ya les explico a la hora de los cálculos, por si no recuerdan bien sobre esta a la hora de la calculadora. Entonces, eso sería por hoy. Pueden continuar trabajando con los problemas.